discípulos y maestros. Turiya es el cordón sagrado del Sannyasin. El egocentrismo es su mechón de cabello. Renunciar al mundo mediante la plena consciencia es su cetro. Ver constantemente la realidad última es su cuenco de agua. Desarraigar todo karma, las acciones pasadas, es su estera para dormir. Quien ha quemado su ilusión, su apego y su ego, como en un crematorio, es el Anahatangi. Turiya es el hilo sagrado del Sannyasin. El egocentrismo es su mechón de cabello. La palabra Turiya es muy significativa. Significa el cuarto. Significa simplemente el cuarto. Turiya puede entenderse de muchas maneras. Lo que yace más allá de las tres cualidades de la energía vital, las tres gunas, es el cuarto. A propósito, no se le ha dado un nombre. Este cuarto estado es innombrable. No se le puede nombrar, por lo que solo se le ha dado un número. Se puede discutir sobre un nombre, pero no sobre un número. Si alguien lo llamara Rama o Raima, surgiría alguna discusión. Pero si simplemente se lo llama el cuarto, ¿cómo puede haber problema? El cuarto, ya sea en hindi, inglés, árabe o hebreo, significará lo mismo. Quien usó la palabra Turiya demostró una gran comprensión de la mente humana. Las discusiones surgen cuando se dan nombres y etiquetas, porque se crea un apego personal en torno a ellos. El nombre que uno da es correcto y el que da otro es incorrecto. El ego crea este problema. Pero cuando solo se usa un número, las posibilidades de disputa simplemente desaparecen. Si el mundo hubiera usado números en lugar de nombres y etiquetas, como lo hicieron los sabios, nunca habría habido conflicto. Te sorprenderá saber que los sabios de los Upanishads incluso usan un número para referirse a Dios. En este mundo, las matemáticas son la rama del conocimiento menos controvertida porque no se usan palabras, solo números. No puede haber discusión sobre números. Si 2 más 2 se escribe en cualquier idioma, puedes describir el resultado como quieras, pero siempre será 4. Así que las matemáticas son la ciencia menos controvertida. Los científicos creen que, si no hoy, mañana, todas las ciencias tendrán que expresarse en números si quieren liberarse de la controversia. Pero ya hace miles de años, los sabios describieron lo divino, la verdad última, como el cuarto. Lo que yace más allá de los tres gunas es el cuarto. Hay otro descubrimiento que los psicólogos modernos atribuyen a los Upanishads. Este descubrimiento son los tres estados de la mente: vigilia, sueño y sueño profundo. Estamos conscientes, soñamos y dormimos. Si el hombre está completo en estos tres estados, quien despierta, sueña y duerme, debe haber un cuarto en quien amanece la luz de la vigilia, en quien desciende la oscuridad del sueño, en quien se teje la red de los sueños. Ese cuarto estado debe existir. Si eres uno de los tres, los dos estados restantes no te pueden sobrevenir. Si eres el estado de vigilia, ¿cómo puede llegar el sueño? Si eres el estado de sueño profundo, ¿cómo puede un sueño perturbar tu sueño? Estos son los tres estados de conciencia, así que el que eres debe ser el cuarto. Los Upanishads llaman a este estado Turiya. La primera mención de que el hombre tiene 4 estados de conciencia la hicieron los sabios de los Upanishads. Durante los últimos 100 años, los psicólogos occidentales apenas han comenzado a trabajar con el segundo estado. Ahora han llegado a la conclusión de que es completamente erróneo creer que el hombre se limita a su vida de vigilia. También duerme y sueña. Desde Charcot y Freud, los psicólogos se han esforzado por analizar los sueños del hombre. Afirman que el conocimiento sobre una persona será incompleto mientras no se sepa qué tipos de sueños tiene. Cuando Freud investigó profundamente los sueños de sus pacientes, llegó a la conclusión de que, si bien el hombre despierto es muy engañoso, lo que se puede saber de él a partir de sus sueños es mucho más cierto.
Por eso, hoy en día, un psiquiatra se preocupa más por los sueños de su paciente que por lo que hace despierto. Puedes creer que eres un célibe convencido mientras estás despierto, pero tus sueños te desnudarán y expondrán la sexualidad de tu mente. Por eso, los llamados célibes temen dormir. Sus supuestas disciplinas espirituales se detienen en el límite del sueño. Allí, toda esta disciplina no les sirve de nada. No tienen control sobre sus sueños. Incluso aquellos que tienen una gran reputación de ser muy morales vacilan en sus sueños. Esto no solo aplica a los buscadores comunes. Incluso los llamados grandes buscadores, que son muy morales, enfrentarán esta dificultad. Incluso un buscador del calibre de Mahatma Gandhi confesó que solo podía mantener su disciplina moral despierto, pero en sueños no tenía control. Y si la disciplina desaparece en sueños, es solo superficial. Una disciplina que ni siquiera puede penetrar en tus sueños, ¿cómo puede penetrar la verdad? ¿Cuán profundamente puedes buscar la verdad cuando tu disciplina es tal que puede ser destruida en sueños? Es muy débil, como un trozo de tela muy desgastado, y tus enfermedades permanecen ocultas bajo la tela desgastada. Pero decoras el exterior. Es solo maquillaje. Por eso Freud dijo que, si se quiere comprender la mente humana, es absolutamente necesario conocer sus sueños. En Occidente, toda la ciencia del psicoanálisis se ha desarrollado a partir de la información contenida en los sueños. Es una perversión pensar que la verdad sobre uno solo se puede conocer a través de los sueños. El hombre ha llegado al límite si su verdad solo se puede conocer a través de sus sueños. Se ha engañado tanto a sí mismo que su vida consciente está llena de mentiras y delirios. Así que, a menos que esté dormido, es difícil conocer la verdad sobre sí mismo. Si un hombre ni siquiera es capaz de conocer la verdad sobre sí mismo, ¿cómo pueden conocerla los demás? Pero hasta ahora, los psicólogos occidentales solo han comprendido dos estados de la mente humana: la vigilia y el sueño. En cuanto al sueño profundo, la investigación comenzó hace apenas 40 años. Las afirmaciones de los sabios tienen miles de años, pero los laboratorios del sueño en Estados Unidos se establecieron hace apenas 40 años. Allí se investiga el sueño sin sueños. Durante estos 40 años, se han realizado miles de experimentos. Las personas duermen toda la noche en estos laboratorios mientras todo tipo de instrumentos eléctricos vigilan y registran qué tipo de sueños tienen, exactamente en qué momento termina el sueño y cuándo comienza el sueño profundo. Y estos instrumentos registran qué tipo de ondas cerebrales se producen durante el sueño profundo. ¿Qué es el sueño profundo? Si podemos saber más sobre una persona a partir de sus sueños, entonces podremos conocer verdades aún más profundas sobre ella si comprendemos el estado de sueño profundo. Los psicólogos occidentales están profundamente inmersos en la experimentación para comprender el tercer estado de conciencia. Solo durante los últimos 40 años se han publicado libros sobre el sueño profundo en Occidente, nunca antes. El hombre siempre ha estado durmiendo. Si vive 60 años, duerme 20 de ellos. Dejar que una parte tan grande de su vida permanezca desconocida resultará muy costoso. Si ni siquiera comprendemos el estado en el que pasamos 20 años de nuestra vida, no podremos avanzar mucho hacia la autorrealización. Occidente aún se encuentra en las primeras etapas de la investigación sobre el sueño. Los sabios hablan de un cuarto estado. Dicen que el sueño profundo puede comprenderse, pero más allá de él, hay alguien que pasa por estos tres estados. Estos tres son solo sus estados, no su ser. Es como si una persona pasara de una estación de tren a la siguiente, de la segunda a la tercera, y mientras pasa por las estaciones pensara: soy esta estación. Soy aquella estación. Sería un gran malentendido. El sabio de este Upanishad dice que el pasajero que pasa por estas estaciones es algo diferente de las estaciones. Mientras está despierto, está en un estado, mientras sueña, en otro, y mientras duerme profundamente, en un tercer estado. Pero quien está en estos tres estados es el cuarto, el propio pasajero. Los tres primeros son solo sus lugares de descanso. Los psicólogos occidentales tardarán cientos de años más en descubrir Turiya, el cuarto. Ahora se han dado cuenta de que antes no estaban preparados para aceptar la verdad a la que llegó la sabiduría india sobre el valor de los sueños. Desde Carl Gustav Jung, han tenido que aceptarla. Y lo mismo ha sucedido con el sueño. Desconocían el valor del sueño profundo, pero finalmente tuvieron que aceptar su valor e importancia.
Si la sabiduría india ha acertado en cuanto a las 3 primeras etapas de la conciencia, no hay razón para que no lo acierte en cuanto a la cuarta. Turiya es el cordón sagrado del sannyasin. El sannyasin tradicional lleva un cordón alrededor del cuello y también tiene un mechón de cabello en la coronilla. Si tiene que llevar un cordón alrededor del cuello, que sea el cordón de Turiya. Un sannyasin no se conforma con nada menos que esto. Ha dejado atrás su conexión con las 3 primeras etapas de la conciencia y ha abrazado plenamente la cuarta. Puedes entender esto con un pequeño experimento. Entonces comprenderás mejor lo que el sabio quiere decir con hilo sagrado. Al despertar por la mañana, no pienses, estoy despierto, sino, he despertado y lo veo. Sé testigo de ello, no te identifiques con él. Si durante todo el día mantienes esta consciencia de ser testigo, que incluso esta vigilia es también un estado, una estación, y que tú eres solo un pasajero, poco a poco podrás recordar, incluso en sueños, que es solo una estación y que tú eres el pasajero. Entonces, incluso durante el sueño profundo, podrás mantener la misma consciencia. Sabrás que el sueño está descendiendo, pero que está separado, aparte de él. Solo cuando seas capaz de verte claramente como diferente de los 3 estados, el hilo sagrado estará auténticamente alrededor de tu cuello. Te identificas y te pierdes en lo que te sucede. Te identificas con cualquier viento, venga de donde venga. En cierto modo, te colore. Olvidas por completo que el color te ha sido dado y estás separado de él. Inmediatamente te identificas con las cosas. Tu condición es como la de una película dentro de una cámara. Solo un chasquido del obturador, solo por una fracción de segundo, y todo lo que la lente ve afuera es capturado en la película, se vuelve uno con ello. Una fotografía puede ser tomada debido a esta calidad de la película. Mostramos a la gente una fotografía de un lago y les decimos que en realidad es un lago. Sabemos que es solo una fotografía de un lago, pero la película puede tener la ilusión de que ya no es película y se ha convertido en un lago. Se ha identificado con lo que no es. El sannyasin vive como un espejo, no como una película. Todo lo que se pone delante de un espejo se refleja en él, pero tan pronto como la persona o cosa se aleja del espejo, este se vacía de nuevo. El espejo refleja, pero no se aferra a lo que se refleja en él. Refleja una imagen, pero no se aferra a ella. Todas las imágenes se borran y el espejo permanece fiel a su propia naturaleza. No queda huella en el espejo después de haber reflejado algo, pero en una película se imprime una imagen, una vez que ha sido expuesta. Un espejo ve miles de objetos, pero permanece impecablemente limpio. Como no retiene nada, no se puede estropear. Eres como las películas. Te aferras a todo lo que se te presente. Cuando estás despierto, crees estar despierto. Cuando sueñas, crees ser tu sueño. Cuando duermes, crees estar dormido. Cuando naces, crees estar vivo, y cuando mueres, crees estar muerto. Así vives tu vida. Te identificas con todo lo que te llega. Mullah Nasruddin pasaba por un cementerio. Era de noche, estaba solo y tenía miedo. El pueblo estaba muy lejos y vio a unas personas que se acercaban a él desde la distancia. Oyó el sonido de una banda y trompetas. Mullah temió que fueran ladrones, así que saltó el muro del cementerio para esconderse. Vio una tumba recién cavada cuyo futuro dueño aún no había llegado. Mullah pensó, será buena idea quedarme en la tumba por ahora, al menos hasta que pasen los ladrones. Luego saltaré e iré a casa. Pero mientras esperaba, se quedó dormido en la tumba. La noche era fría, y al poco tiempo sintió que se le congelaban las manos y los pies. Mullah había leído en un libro que cuando un hombre muere, se le enfrían las manos y los pies, así que pensó, debo estar muriendo. Apenas pensó eso, se le enfriaron aún más las manos y los pies. Pero entonces recordó que no había cenado, así que pensó, al menos debería cenar antes de morir. Inmediatamente saltó de la tumba y saltó el muro. Mientras tanto, los viajeros que venían en dirección contraria habían acampado fuera del cementerio para pasar la noche. Habían atado sus camellos cerca y se preparaban para dormir. Pero cuando los camellos vieron a Mullah saltar cerca de ellos, se asustaron y empezaron a correr desbocados. Así que, naturalmente, los viajeros agarraron a Mullah y comenzaron a golpearlo. Cuando Mullah llegó a casa, su esposa, al ver su estado, le preguntó, ¿por qué llegas tan tarde y dónde has estado? Mullah dijo, estaba muerto. ¿Por qué no me preguntas cómo logré regresar?
Su esposa se rió, pero por curiosidad le preguntó: «Está bien, Mulla, si moriste, ¿cómo fue?». Mula dijo: «Morir no tiene problema, a menos que molestes a los camellos. La muerte es tranquila y pacífica, pero si molestas a los camellos recibirás una paliza. Así que cuando mueras, recuerda no molestar a los camellos. La muerte no es un peligro. He regresado con la experiencia completa. No habría regresado si no hubiera cenado. Pero recuerda, no molestes a los camellos. Estás tan confundido que te enredas en cosas que no tienen relación con lo que realmente es, y esto crea su propia cadena de causa y efecto. Ahora bien, la muerte y los camellos no tienen nada que ver, pero justo después de lo que Mula experimentó como su muerte, los camellos fueron perturbados y él fue golpeado, así que su mente captó esta secuencia de eventos, e intentó crear una experiencia unificada a partir de ella. A lo largo de la vida, conectamos cosas inconexas de la misma manera. Al final, es una larga película en la que no quedan cualidades de espejo. El espejo se ha llenado de polvo y suciedad. Con una mente así, no es posible conocer Turilla. Solo quien sea capaz de ser como un espejo, quien sea capaz de limpiar el polvo que se acumula en él, podrá conocer Turilla. Poco a poco, podrá vislumbrar el cuarto estado de conciencia, más allá de los otros tres. Una persona con esta cualidad de espejo es el Sanyasin que ha conocido el cuarto. Incluso en tus sueños no te das cuenta de que estás separado del sueño. Te identificas completamente con tus sueños. En sueños, no recuerdas quién eres. En tus sueños, no dudas de lo que haces. No te preguntas si alguna vez harías lo mismo despierto. En tus sueños, la irrelevancia y el absurdo nunca se cuestionan. Un amigo se acerca a ti y de repente se convierte en un caballo, pero no surge en tu mente la pregunta de cómo ese amigo puede convertirse de repente en un caballo. En los sueños, simplemente lo aceptas. Sueñas solo por un momento y ves eventos que se extienden a lo largo de muchos años. Durante tus sueños no eres capaz de recordar que tienes una vida de vigilia. Esa puerta está cerrada. Cada estado de conciencia es como un compartimento separado. Al entrar en un sueño, la puerta de la vigilia se cierra. Todo el pensamiento lógico y el razonamiento de la vigilia se extinguen. Comienza un nuevo mundo de sueños. Te identificas con él. Te unes a otro mundo y tu mundo de vigilia cesa. Si eres un rey, en tus sueños puedes convertirte en un mendigo. No hay dificultad en ello. Si eres un hombre pobre, puedes convertirte en rey en tus sueños. Ningún rincón de tu conciencia te dirá jamás: era un rey cuando estaba despierto. ¿Cómo me convertí en un mendigo? Esto no sucederá. Esa puerta se ha cerrado, un telón ha caído sobre tu sistema de memoria. Ese acto de la obra ha terminado, uno nuevo ha comenzado, y ahora te has identificado con él. Cuando el período de sueños cesa y entras en un sueño profundo, eso es de nuevo un tercer mundo. Nadie puede recordar lo que sucede durante el sueño profundo. Incluso lo que sucede durante el período de sueño no se recuerda completamente. Solo parcialmente, las partes finales del sueño, solo se recuerda el 1 o 2% del sueño. Esto también, por lo general, no se puede recordar durante más de 10 o 15 minutos después de despertar. Hay una ligera superposición de dos estados. El eco del último sueño de la noche persiste un poco después de que te despiertas. El recuerdo persiste por un corto tiempo. Cuando le dices a la gente lo que viste en tu sueño, no es veraz. No es confiable porque hay lagunas no recordadas que se llenan por ti después de despertar. Has olvidado muchas partes del sueño. Por eso muchos sueños parecen tan absurdos que uno se pregunta cómo pueden suceder tales cosas. Muchas partes del sueño se olvidan, simplemente se escapan de la memoria. De hecho, los recuerdos del sueño se acumulan en un compartimento de la mente, los recuerdos de la vigilia en otro y los del sueño en un tercero. Estos tres compartimentos de la memoria se encuentran justo en los límites. De lo contrario, no hay encuentro entre ellos. Después de un sueño profundo, solo se recuerda que se durmió profundamente. No se recuerda nada más. Pero existe el cuarto, aquel que atraviesa estas tres regiones. No recuerdas ese cuarto estado. No tienes idea de él porque te identificas con cualquier estado por el que pases. Solo puedes recordarlo si logras mantenerte separado, sin identificarte con lo que se te presente. Debes mantenerte alejado de todo lo que veas, sepas o experimentes.
Solo entonces, un día, llegarás a una etapa de sannyas en la que la conciencia turiya es el hilo sagrado y el mechón de cabello. El sabio dice: renunciar al mundo volviéndose totalmente consciente es su cetro. Uno puede abandonar la vida mundana por ira, puede abandonarla por miseria y ansiedad, pero eso no es renuncia. No es sannyas verdadero. Es como si hubieras perdido todo tu dinero y de repente quisieras convertirte en sannyasin porque ya no le ves sentido al mundo. Antes estabas completamente satisfecho con tu forma de vida, y ahora, de repente, pierde todo sentido para ti. ¿Qué tiene que ver tu bancarrota con el sentido del mundo? Las flores siguen abriendo sus capullos como antes, el sol sigue saliendo y poniéndose como antes, la vida sigue cantando como antes, su danza y celebración continúan eternamente. Solo que tú te has arruinado. Por eso ha surgido en ti esta gran aversión hacia el mundo. Ramakrishna solía hablar de un hombre que adoraba a la diosa Kali con gran reverencia durante las celebraciones anuales y solía ofrecerle cientos de cabras como sacrificio. Poco a poco, año tras año, dejó de ofrecer estos sacrificios. Las celebraciones anuales a la diosa Kali aún se celebraban, pero el hombre no las celebraba. Ramakrishna le preguntó qué le pasaba. El hombre respondió: ¿qué puedo hacer? Ya no tengo dientes. Ramakrishna dijo: ¿adorabas a la diosa Kali o a tus dientes? ¿Por qué sacrificar tantas cabras? Creí que se las ofrecías a Kali. El hombre admitió: Kali solo era una excusa. Las cabras fueron sacrificadas solo para que yo comiera. Pero ahora no tengo dientes. Cuando te cambian los dientes, todo tu mundo cambia. Pero esto no tiene nada que ver con sannyas. Es por la vejez. Simplemente te has convertido en una ruina. Es solo tu derrota. La vida misma te lo ha arrebatado todo. Sannyas es renuncia, dejarse ir. Pero cuando la vida misma te lo ha arrebatado todo, entonces no hay posibilidad de renuncia. No tiene sentido. Pero la mente es muy astuta. Mullah Nasruddin atravesaba un pueblo en una carreta de bueyes acompañado de un amigo comerciante. De repente, fueron atacados por ladrones. Mullah les pidió que esperaran un momento mientras sacaba un fajo de rupias del bolsillo y contaba 5000 rupias. Le dio las rupias a su amigo diciendo: aquí tienes las 5000 rupias que te debía. Por favor, tómalas, para que nuestra cuenta esté al corriente. Saldó su deuda y luego les dijo a los ladrones que hicieran lo que quisieran. De hecho, no tenía nada que perder. Incluso cuando te roban o te quitan algo, finges que lo estás entregando. Incluso cuando te roban, finges que no te han robado, sino que has dado tu dinero voluntariamente. No, el sabio dice que renunciar al mundo debe ocurrir mediante la consciencia. El sannyas no debe surgir de la ira, ni de la infelicidad, ni de la miseria ni del dolor, sino de la dicha. Cuando, con plena consciencia, uno ve que este mundo no vale nada, que carece de sentido, solo entonces el sannyas cobra sentido. Esta falta de sentido no debe percibirse por razones externas, sino por una comprensión interior. Normalmente, esta falta de sentido se puede percibir de dos maneras. ¿Has oído a gente decir: ¿qué hay en el dinero? Pero suelen ser personas que nunca han tenido dinero. Estas palabras no tienen sentido. Repetir estas cosas una y otra vez es solo una especie de hábito mental. No tienen dinero, así que no entienden lo que significa. Quizás al repetir que no hay nada en el dinero, intentan creer que no se han perdido nada por falta de dinero. Pero cuando alguien con dinero dice: ¿qué hay en el dinero?, su afirmación es realmente significativa. Cuando las circunstancias están en tu contra, aquello que abandonas no es una verdadera renuncia. Pero cuando todas las circunstancias te favorecen y entonces renuncias, se convierte en una verdadera renuncia. Quienes han renunciado al mundo por infelicidad y miseria siempre permanecen atados a él, porque siempre quieren renunciar a aquello de lo que esperan infelicidad. Intenta comprender esto mejor. La única razón por la que algo puede traer infelicidad es que esperabas felicidad de ello. De lo contrario, no hay forma de ser infeliz. Quien sabe no dice que el mundo esté lleno de infelicidad. Dice que el mundo es simplemente fútil, sin sentido. Hay una gran diferencia entre estas dos afirmaciones. No dice que el mundo esté lleno de infelicidad. Dice que el mundo no es capaz de darnos infelicidad. La infelicidad solo puede surgir de lo que esperabas que te hiciera feliz. Quien sabe, quien se ha vuelto consciente, ve que este mundo no vale nada. Ni siquiera puede darte infelicidad.
Carece totalmente de sentido. Ni siquiera puede causarte dolor, porque todo lo que puede causarte dolor también puede darte alegría. Lo que puede causarte infelicidad también puede causarte menos o más infelicidad. Entonces, ¿por qué no puede darte felicidad? Menos infelicidad puede volverse aún menos infelicidad, hasta el punto de convertirse en felicidad. Lo contrario también es posible. La felicidad puede disminuir y convertirse en infelicidad. Todo es cuestión de grado. Reduce el calor del agua y poco a poco se enfriará. Reduce la frialdad del agua y se calentará. El frío y el calor no son enemigos entre sí, sino solo diferencias de grado. Es relativo. La felicidad y la infelicidad también son así. Si alguien dice, el mundo da mucha infelicidad, así que renuncia a él, se equivoca. No hay razón para que lo que puede causar gran infelicidad no pueda también dar gran felicidad. Lo que da felicidad también da infelicidad y viceversa. De hecho, cuando existe la expectativa de ser feliz, la infelicidad es inevitable. El mundo no tiene sentido. No hay felicidad ni infelicidad. Todo lo que experimentas es obra tuya. Todo proviene de ti. Todo lo que recibes de este mundo es simplemente tu propio eco. Si alguien renuncia a la vida mundana por la pérdida de un ser querido, por no haber recuperado a su amada, o porque su supuesto amado le fue infiel, su renuncia será suicida. No puede llamarse renuncia, es simplemente suicidio. Cuando no hay dinero, uno piensa en suicidarse. Cuando pierde su reputación y se ve menospreciado a los ojos de los demás, piensa en suicidarse. Es interesante que en países con muchos sannyasins, el porcentaje de suicidios sea bajo. Donde hay menos, el porcentaje es mayor. La proporción es la misma. Mientras el sannyas no se acepte en Estados Unidos, no será posible reducir el número de suicidios. Incluso tomar un sannyas falso previene el suicidio porque ofrece una alternativa. El sannyas es una especie de suicidio de la forma de vida anterior. Si alguien es infeliz, vive con dolor y tensión, y toma sannyas, se salvará tanto del suicidio como del tipo de vida que lo ha llevado a ese punto. El sabio dice que el verdadero sannyas proviene de un anhelo interior y de la consciencia de él, no de causas externas. Una persona empieza a pensar en sannyas debido a su infelicidad con todo lo externo. Y es difícil encontrar a alguien que nunca haya pensado en tomar sannyas. También es difícil encontrar a alguien que nunca haya pensado en suicidarse. Los psicólogos dicen que si empezamos a hacer todo lo que nos viene a la mente, como algunos nos aconsejan, entonces cada hombre se suicidará 3 o 4 veces en una vida. Pero eso no es posible, todo termina con un suicidio. Pero si fuera posible revivir una y otra vez, una persona tendría que suicidarse un promedio de 4 veces. En la vida, siempre surgen situaciones en las que uno siente que sería mejor morir. Es solo por tus otras debilidades que no lo haces. Mullah Nasruddin intentaba ahorcarse y su esposa lo observaba por la mirilla de la puerta. Mullah estaba de pie sobre una mesa y se ató a la cintura una cuerda que colgaba del techo. Su esposa entró y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Él dijo, estoy tratando de suicidarme. Su esposa dijo, ¿pero cómo puedes hacerlo con una cuerda atada a tu cintura? Mullah respondió, primero me até la cuerda al cuello, pero luego sentí que me asfixiaba. Así que ahora la tengo atada a la cintura. Muchas situaciones surgen cuando sientes que ya no quieres vivir, pero en cuanto sientes que podrías morir, lo evitas atándote la cuerda a la cintura. Tus emociones son pasajeras. Van y vienen. Las superas rápidamente y regresas a tu vida habitual, te reajustas y empiezas de nuevo. Hay 2 tipos de renuncia. La renuncia subjetiva y la renuncia objetiva. Si un objeto, una cosa externa, causa dolor, es natural que desees renunciar a él. Pero la renuncia subjetiva es el resultado natural de una consciencia elevada. La verdadera renuncia surge solo mediante la meditación. La meditación es la única manera de expandir tu consciencia. La meditación es el combustible con el que la luz de la consciencia interior puede brillar con más intensidad y nitidez. A medida que la conciencia se expande en el interior, el mundo se siente cada vez más fútil. Pero cuando una persona piensa en la renuncia por razones externas, entonces lo mundano se siente como dolor. Lo mundano parece causar infelicidad y dolor. Parece ser hostil, y uno siente que será feliz renunciando a este mundo hostil.
Pero cuando la conciencia se expande en el interior, lo mundano simplemente pierde su significado. De hecho, la verdadera felicidad no tiene nada que ver ni con aferrarte a lo mundano ni con renunciar a él. Si lo mundano abandona la mente, ésta se vacía. Puede ver, puede comprender, puede experimentar lo divino. ¿Cómo puede una mente abarrotada experimentar la divinidad? Tiene que haber espacio interior. Invitas a lo divino, pero de mil maneras has llenado ese espacio interior con todo tipo de basura. Muchas veces, lo divino escucha tu llamado y acude. Pero mira dentro de ti y encuentra un basurero, ni siquiera un centímetro de espacio vacío. Puedes probarlo tú mismo y sabrás lo difícil que es entrar en tu interior. Por mucho que lo intentes, es casi imposible entrar porque hay tanta basura amontonada. También se necesita espacio para moverse. Por eso el hombre vive en el exterior, pasa toda su vida en el porche. ¿Por qué buscar problemas entrando? Sigue acumulando todo tipo de basura afuera y vertiéndola dentro. Él mismo permanece sentado afuera y sigue vertiéndola dentro. Ni siquiera se atreve a darse la vuelta y echar un vistazo. Las personas que empiezan a meditar quedan muy confundidas. Dicen que ven cosas dentro de sí mismas que jamás imaginaron que pudieran existir. Y es cierto. No es cuestión de pensar, lo sabes bien porque fuiste tú quien puso la basura ahí. No puede haber nada dentro de ti que tú mismo no hayas puesto. Puede que haya pasado mucho tiempo, puede que hayan transcurrido vidas, desde que lo pusiste. Pero fuiste tú quien lo puso ahí, e incluso ahora sigues haciéndolo. Si alguien empieza a calumniar a alguien, te vuelves muy alerta. Empieza a fluir una energía dentro de ti, te vuelves todo oídos. Te concentras tanto que ni siquiera notarás a una banda tocando cerca, aunque oirás cada detalle de su susurro. Mullah Nasruddin solía decir que si quieres que más gente escuche algo, dilo en voz baja. Más gente te prestará atención. Cuando susurras algo, los demás piensan que sin duda se está cocinando algo jugoso. Debe merecer la pena escucharlo. Acumulas basura por todos lados. Si alguien viene a darte un diamante, no lo creerás. Dirás, ¿crees que soy un tonto? ¿Alguien viene alguna vez así a regalar un diamante? Pero si alguien viene a darte basura, estás listo para recibirlo con los brazos abiertos. Estás absolutamente listo y dispuesto a recibir cualquier basura. Sigues arrojando basura en las mentes de los demás de miles de maneras. Incluso gastas dinero para meterte basura en ti mismo. Vas al cine o lees una novela policíaca. Es sorprendente la cantidad de maneras diferentes en que recolectas todo tipo de basura. Si ves el esfuerzo que hacen todos para recolectar solo basura, tendrás que admitir que el ser humano es un milagro. Entonces no queda espacio vacío. Y aún así, sigues invitando a lo divino. Crea una gran complejidad. No, si quieres entrar, necesitas un espacio vacío. Y solo quien no permite que el mundo entre tiene espacio vacío. Les hablaré del espacio del Sanyasin. El Sanyasin vive en el mundo, pero el mundo no vive en él. Y esa es la única diferencia entre él y el hombre de mundo. El hombre de mundo también vive en el mismo mundo, pero en su caso, el mundo también vive en él. Va acumulando todo en su interior. El Sanyasin recorre los mismos caminos que el hombre de mundo, pero el polvo de estos caminos no lo toca. Buda recorre el mismo mercado, Mahavira recorre el mismo mercado, pero el eco del mercado no los penetra. El maestro Zen Linki solía decir que el día que puedas caminar en el agua sin que ésta te toque, serás un Sanyasin. Lo que quería decir era que debes moverte en el mundo de tal manera que el mundo no te penetre ni te toque. El sabio dice que el Sanyasin renuncia al mundo al volverse consciente. Su conciencia crece tanto en él que se da cuenta de que la basura es solo basura, y la basura cae automáticamente de sus manos. No tiene que hacer ningún esfuerzo para soltarla. Cuando hay verdadero conocimiento, la renuncia es espontánea, no se requiere ningún esfuerzo. El hombre ignorante tiene que hacer grandes esfuerzos para renunciar. Para el conocedor, sucede espontáneamente, sin ningún esfuerzo. Cuando Buda salía de su casa para buscar la verdad, su auriga le preguntó: ¿por qué renuncias a un palacio tan hermoso, a una esposa amorosa y a un hijo recién nacido? Tenía un reino tan grande, con todo tipo de placeres para hacerlo feliz. El auriga le rogó a Buda que regresara a casa. Buda dijo: cuando miro hacia atrás, no veo ningún palacio, solo veo llamas. Cuando miro hacia atrás, no veo ninguna esposa hermosa y amorosa, solo veo la acumulación de mis propios apegos.
No veo ningún reino. Solo veo las ruinas a las que todo se reducirá en el futuro. Así que, de hecho, Buda no estaba renunciando realmente. No tienes que abandonar un palacio en el que ves un fuego furioso. El abandono ocurre automáticamente. Si pudieras ver esas llamas, tú también podrías abandonar fácilmente un palacio. Cuando tu casa se incendia, no es necesario renunciar a ella. Sales enseguida, incluso si llevas mucho tiempo viviendo en ella. Ni siquiera te molestas en cerrar las ventanas y puertas. Es bueno que la casa no sienta apego por ti, de lo contrario empezaría a preguntarte, ¿a dónde vas? Un amigo solo es un verdadero amigo si te apoya en los momentos difíciles. Y tú estás huyendo. Detente. Eres un escapista. Pero no, la casa no siente apego por ti. Probablemente esté muy feliz de librarse de ti. Cuando la casa se incendia, abandonarla no es renunciar a ella. Dejarla es lo más natural e inteligente. Así, para quien ha comprendido la futilidad de la vida mundana, que está en llamas, la renuncia no es algo que se hace. Sucede. El sabio habla simbólica y metafóricamente. Ver constantemente la realidad última es su cuenco de agua. Desarraigar todo karma, las acciones pasadas, es su estera para dormir. Es importante entender esto. Tus acciones te atan porque te crees el autor de ellas. Si crees que puedes deshacer tus acciones pasadas, estarás creando una nueva atadura al intentar destruir las antiguas. Las acciones te atan solo porque sientes que eres el autor. He cometido un robo, he hecho una donación, he hecho esto o aquello. Este yo detrás de todas tus acciones sigue atado a esas acciones. A través de innumerables vidas pasadas, este sentimiento de ser el hacedor se ha fortalecido. Creen ser grandes hacedores, mientras que en realidad no hay otro hacedor que lo divino. Asumen innecesariamente el falso rol de hacedores. Llevan registro de todas sus acciones y hechos y los recuerdan. Estos recuerdos se convierten en la basura que se acumula a su alrededor. Debido a esto, no pueden experimentar la verdadera verdad de la vida ni ver la divinidad en cada momento. ¿Cómo puedes liberarte de este karma y de estos apegos ancestrales? ¿Cuál es el consejo del sabio? Dice que se puede lograr en un instante. Si alguien se vuelve totalmente consciente y permanece consciente de que no es el autor de las acciones, todas las acciones son la voluntad del todo y él es solo una flauta en sus manos. Todas las canciones provienen de ella y él es como una flauta hueca de bambú, en ese instante se libera de todo karma. Kabir dijo en alguna parte que el día que se dio cuenta de que era solo una flauta hueca de bambú, toda su tensión se desvaneció. Dejó de preocuparse por lo que debía o no debía hacer. Era la preocupación de lo divino y él no tenía nada que ver con ella. Al acercarse la hora de su muerte, Kabir abandonó Kashi, donde otras personas solían ir a morir. Iban a Kashi cuando estaban cerca de la muerte, o prácticamente muertos, pues se dice que quienes mueren en Kashi van automáticamente al cielo. Hay otro lugar cerca de Kashi conocido como Magadha. Se dice que quien muere en Magadha va al infierno y allí se convierte en burro, así que Kabir decidió morir en Magadha. Los amigos, familiares y simpatizantes de Kabir intentaron convencerlo de que no fuera. Dijeron que nadie va a Magadha a morir. Si alguien en Magadha se está muriendo, sus familiares huyen de Magadha con el cuerpo del hombre casi muerto, pensando en sacarlo de allí antes de que exhale su último aliento. De lo contrario, se convertirá en un burro en el infierno. La gente va a Kashi desde lugares lejanos para morir, pero Kabir, quien vivió allí toda su vida, se fue de Kashi a Magadha cuando su muerte estaba cerca. La gente decía que Kabir se había vuelto loco. Kabir respondió: si muero en Kashi y voy al cielo, sentiré que lo he logrado. Pero si muero en Magadha, todo queda en manos de la voluntad divina. Entonces que sea un burro en el infierno si esa es la voluntad divina. Pero moriré solo en Magadha. Me haré más fuerte si muero en Kashi. En todas tus acciones, el hacedor está presente y anuncia: estoy haciendo esto. Si no se destruye la atadura del karma, no hay libertad, no hay crecimiento máximo de la conciencia. Un sannyasin dice: ahora no estoy haciendo nada, todo lo hace la divinidad. No tengo ninguna carga sobre mi cabeza. Puedo ir al cielo o al infierno. Puedo vivir o morir. Pase lo que pase, yo no soy el hacedor detrás de lo que se hace.
Si alguien puede escapar de sus acciones de esta manera, entonces no solo la esclavitud del karma presente, sino también la esclavitud de todo el karma pasado de innumerables nacimientos desaparecerá. Desarraigar todo karma es su estera. El karma solo se disuelve cuando se corta de raíz, y la raíz está en el ego, en la sensación de que yo estoy actuando. Incluso si sientes, estoy meditando, yo crea una atadura. Yo soy religioso, yo estoy rezando, yo estoy adorando. Cualquier idea como estas crea ataduras. Omar Khayyam escribió una hermosa canción. A menudo se le ha malinterpretado porque escribió cosas que también gustaban a personas muy superficiales. Interpretaron las canciones de Khayyam a su manera. Fue un famoso santo sufí y ha sido malinterpretado en todo el mundo. En Occidente, cuando Edward Fitzgerald tradujo sus poemas al inglés, destruyó el significado más profundo. La traducción fue excelente, pero se perdieron los significados sufíes ocultos. En la India, también ha habido muchas traducciones, pero ninguna es correcta. No pueden ser correctas porque ninguno de los traductores era un místico sufí. Como los traductores eran poetas, solo conservaron la poesía. Quizás hayas notado que muchos bares y lugares para beber llevan el nombre de Omar Khayyam. Se creía que predicaba el consumo de alcohol, pero esto es un malentendido. Omar Khayyam dice, bebe, porque es Dios quien sirve. No te engañes pensando que puedes dejar de beber, porque sin su ayuda, ¿cómo podrás dejar de beber? He oído que Dios es muy compasivo, así que ¿por qué debemos cargar con la carga de ser virtuosos? Debemos permanecer como somos y presentarnos ante Dios tal como somos. Si los pecados de un hombre insignificante como Omar Khayyam no pueden ser lavados por la misericordia de Dios, los pequeños pecados de un hombre insignificante, entonces no tenemos la culpa. Es su misericordia la que será manchada. Pero quienes tradujeron esto cambiaron el significado a su gusto. Lo interpretaron como, beban sin control. Disfrútenlo. ¿Qué tenemos que perder? Solo Dios tendrá la culpa. Omar Khayyam dijo algo totalmente diferente. ¿Qué podemos hacer sin la voluntad de Dios? Si Él quiere que renunciemos a algo, ¿qué poder tenemos para aferrarnos a ello? Y mientras nos haga beber, ¿quiénes somos nosotros para pensar que debemos renunciar a ello? El vino es simplemente simbólico, una forma de expresión. Quienes lo saben dicen que Omar Khayyam nunca tocó el vino, pero escribió sobre beberlo. El vino era simplemente simbólico para él. Lo es para todos los sufíes. En este sentido, conviene entender algunas cosas. Primero, al beber, el borracho se vuelve tan inconsciente que no es consciente de sí mismo. Omar Khayyam también dice que el vino divino es tal que quien lo bebe pierde la conciencia de sí mismo, pero la razón es que su yo ha desaparecido. Quizás la atracción por la bebida sea tan fuerte porque no hay nada como beber para olvidar el yo, aunque sea por unos instantes. Pero solo quienes beben el vino divino pueden salvarse de los licores terrenales, porque su yo se ha disuelto. El yo es lo que necesita disolverse. Así que el hacedor, el yo, tiene que disolverse. No es necesario centrarse en las acciones. Solo el yo tiene que disolverse. Las acciones son como las hojas de un árbol, no sus raíces. La raíz de todas las acciones es el hacedor, el ego. ¿Cómo cortar esta raíz? ¿Qué espada o qué hacha puede hacer este trabajo? Siempre que sientas estoy haciendo esto o aquello, intenta recordar que solo eres el observador, solo un testigo. Sea lo que sea que se haga, solo eres el observador, no el hacedor. Te enamoras de alguien. Dices amarlo profundamente. Pero hasta ahora, ningún amante te ha dicho la verdad. ¿Por qué no es así? Porque el amor surge, no es obra tuya. Si te señalo a una persona y te pido que te obligues a amarla, ¿serás capaz de hacerlo? Sí, en una película o en el teatro, representar el amor es otra cosa. Allí se puede mostrar amor artificial. De lo contrario, el amor no es algo que se pueda hacer por encargo. Incluso si hay un poco de amor hacia alguien, desaparecerá en cuanto se dé la orden de amar a esa persona. El amor muere en los niños precisamente por esta razón, porque se les ordena amar. Al niño se le dice que ame a su madre. Esto no es más que una locura. Cuando una mujer se convierte en madre, el amor por su hijo surgirá espontáneamente. Pero si el amor por la madre no ha surgido en el niño, ¿qué sentido tiene exigirlo? Un niño no es capaz de amar por orden. Cuando la madre dice, soy tu madre, así que ámame, o se le dice al niño,
Aquí está tu tía, abrázala, o aquí está tu padre, tócale los pies. Los niños alcanzan un estado mental en el que, sin ser forzados, nunca harán estas cosas. Una especie de condicionamiento mental se instala en ellos. Aquí está tu esposa, ámala. Aquí está tu esposo, ámalo. Vives tu vida de esta manera. Pero el amor es un acontecimiento. No se puede hacer, sucede. Cuando estás enamorado, si eres consciente de que simplemente sucede y no haces nada, entonces el amor no te atará. Dirás que estás indefenso y que algo está sucediendo fuera de tu control. Entonces puedes convertirte en testigo, en vidente. Y quien puede ser testigo de su amor puede ser testigo de cualquier cosa, porque el amor es la experiencia más profunda. Todas las demás experiencias son superficiales, periféricas. Sé un observador. Donde quiera que esté la sensación de ser yo, conviértela en observador. Poco a poco, descubrirás que las raíces de la acción desaparecerán por sí solas. De repente, te darás cuenta de que toda la red de acciones se ha derrumbado, como si te hubieran quitado la ropa y estuvieras desnudo. El día que te liberas del mecanismo creador de la acción, se te abre la puerta a la verdad última. El único muro entre tú y lo último es el del hacedor. Por eso dice el sabio, desarraigar todo karma, las acciones pasadas, es su estera para dormir. En la última línea de este sutra, el sabio dice: aquel que ha quemado su ilusión, su apego y su ego, como en el campo de cremación, es el Anahatanji. Aquí el sabio completa su afirmación. Dice que quemar el ego es como si alguien hubiera ido al crematorio y hubiera reducido a cenizas su ego, sus apegos mundanos y sus deseos. De hecho, todo es una extensión del ego. El ego se extiende a través de sus apegos, y los apegos le proporcionan el poder con el que puede expandirse. Siempre que alguien pronuncia palabras como mi hijo, su ego se expande. Se convierte en un círculo más grande. En ese círculo también ha incluido a su hijo. Cuando alguien dice mi castillo, los límites de su ego se extienden aún más. Ahora ha unido su castillo a su ego. Ahora, si alguien critica su castillo, la crítica lo lastimará. Si se arriara la bandera de su castillo, sentiría que él mismo ha sido arriado. Cuando alguien dice mi país, su ego se expandirá a un tamaño muy peligroso. El ego se expande cada vez más, pero se vuelve cada vez más sutil, cada vez menos reconocible. Se expande a tales dimensiones que tus ojos no pueden verlo fácilmente. Si digo que soy una gran persona, queda claro de inmediato que soy un egoísta. Cuando dices que la religión hindú es grande, es probable que nadie se dé cuenta del truco. Dices que la religión hindú es grande cuando eres hindú. Dices que el Islam es grande porque eres musulmán. Si no fuera por ti, no serían tan grandes. Cualquier religión a la que pertenezcas se vuelve grande. Una vez, Mullah Nasruddin fue a una reunión. Llegó tarde, como suele ocurrir con la gente importante. Solo la gente insignificante llega a tiempo. Gente aún más insignificante llega temprano. Un hombre importante siempre llega un poco tarde. La sala de reuniones estaba llena y era imposible llegar al escenario. El presidente de la reunión ya había sido presentado y uno de los líderes había comenzado su discurso. Mullah quería llegar al escenario de alguna manera, pero no había manera. Así que se sentó cerca de la puerta donde la gente había dejado sus zapatos y empezó a hablar con los que estaban cerca. Mullah siempre tenía algo importante que decir. Poco a poco, la gente se giró hacia él y el rumbo de la reunión cambió por completo. El presidente reprendió a Mullah en voz alta, diciéndole: estás creando problemas y deberías saber dónde se sienta el presidente. Nasruddin respondió: el asiento del presidente está donde se sienta Nasruddin, en ningún otro lugar. Si no me creen, pregunten al público hacia dónde han dado la espalda y hacia dónde miran. Donde quiera que te sientes, es el asiento del presidente. Solo cuando algunos no están de acuerdo surgen dificultades. Cada persona es el centro de su propio mundo. Esa es la razón de toda discusión. Cada persona cree estar en el centro y el mundo entero gira en torno a ese centro. La luna y las estrellas giran a tu alrededor, Dios está ahí para servirte. Todo el juego se juega solo para ti. Tú eres el centro. Si el ego permanece pequeño, todos pueden verlo. Puede que no llegues a reconocerlo, pero tu vecino sabrá que eres una persona insignificante. Pero si tu ego es grande, incluso tu vecino estará incluido en su órbita. Cuanto más grande es el ego, menos visible es, más sutil es.
Por eso has ideado trucos para impulsar tu ego. El castillo, la nación, la religión, la sociedad. Todo entra en la órbita de tu ego de tal manera que ya no es obvio. Entonces puedes proclamar en voz alta: India es la nación más grande del mundo. Nadie objetará tal afirmación. Al menos ningún indio lo hará, porque todos los indios están llenos de ese mismo ego. Estará de acuerdo. Lo que dices es totalmente correcto. En Pakistán, Pakistán será la nación más grande. En China, China será la más grande. De esta manera, el ego de todos se nutre. El ego vive expandiendo su esfera de lo mío. Cuanto más grande sea lo mío, más grande y seguro se volverá tu ego. Por eso sigues aumentando tus posesiones. Cuanto más cosas puedas llamar tuyas, más nutrido estará tu ego. Pero antes de que puedas llamar tuyo a algo, tendrás que teñirlo de ilusión. Sin ese color de ilusión, no puedes llamar tuyo a nada. Estoy en un terreno y lo llamo mi parcela. ¿Cómo puedo decir esto? Esta parcela ya existía antes de que yo naciera y seguirá existiendo incluso después de mi muerte. Si esta parcela pudiera reírse, se reiría de esto, porque tanta gente ha desaparecido. Todos la llamaban mía, y la tierra sigue ahí. Si quieres ampliar la esfera de lo mío, tendrás que crear ilusiones hipnóticas en tu interior. Estas ilusiones se crean para que no sea necesario ver la verdad. Cuanto mayor sea la mentira que puedas crear, mayor será la extensión de tu mío, más fuerte será tu yo. Estás inmerso en un juego asombroso y engañoso. ¿Qué redes tejes? Maya significa ilusión hipnótica. Quizás hayas visto a magos sacar una planta adulta de una bolsa. La planta crece cada vez más e incluso da un mango. El mago arranca el mango y te lo da. Pero en realidad, no hay árbol ni mango. Un día, Mulla Nasruddin se encontró con un mago camino al mercado. En cuanto el mago vio a Mulla, empezó a tocar su tambor. Esto atrajo su atención. Entonces, el mago sacó una planta de su bolsa. La planta creció de repente y empezó a brotar mangos. Mulla se acercó y dijo: ¿Qué bolsa mágica tan maravillosa? Preguntó su precio. El mago respondió: primero, debes comprender todos sus secretos y misterios. Apartó la planta y le pidió a Mulá que metiera la mano en la bolsa. Ahora saca el conejo. Mulá metió la mano en la bolsa y muchas cosas empezaron a salir mientras el mago seguía hablando. Mulá exclamó: ¡qué maravilla! Había ido al mercado a comprar otras cosas, pero decidió que tenía que tener la bolsa mágica. Cuando una bolsa mágica como esta está a la venta, ¿quién no la compraría? Pensó: las otras cosas que necesito las puedo comprar más adelante, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de comprar una bolsa mágica. El deseo de cosas innecesarias quiere una satisfacción inmediata, pero lo que es necesario siempre se pospone. Mulá había ido a comprar algo importante. Su esposa necesitaba medicinas. Pensó: si tengo una bolsa mágica, no habrá necesidad de comprar medicinas. Simplemente puedo sacar las medicinas de la bolsa. Entonces, una nueva idea le vino a la mente. ¿Por qué no casarse con una nueva esposa y dejar que la anterior muera? Así que gastó todo su dinero en la bolsa. Mientras Mulá se marchaba con la bolsa, el mago le dijo: ten cuidado, porque esta bolsa es muy temperamental. Es muy sensible. Tienes que usarla con habilidad y persuasión. Si se enfada, no funcionará. Mulá dijo: lo entiendo. Cuando algo es tan valioso, es inevitable que sea temperamental. El mago sabía que necesitaba tiempo para escapar, así que dijo: no te apresures, vete a casa y pruébalo cuando quieras, porque eso le daba tiempo para poder escapar. Pero Mulá estaba impaciente. Tenía sed y pensó: ¿cómo puede ser tan temperamental la bolsa? Al menos me da un vaso de agua. Metió la mano en la bolsa y dijo: querida bolsa mágica, dame un vaso de agua. No salió nada de la bolsa. Pensó que quizá estaba acostumbrada a producir solo mangos y conejos, así que volvió a preguntar: bueno, no importa. Solo dame una planta de mango. No salió nada. Metió toda la mano en la bolsa vacía, pero ya había sacado todo lo que contenía. Mulá le dijo a la bolsa: pareces muy temperamental. ¿Por qué estás tan disgustado conmigo? No te he dicho ni una sola palabra áspera. Está bien, dame lo que quieras. Volvió a meter la mano, pero no salió nada. Mulá estaba en serios problemas. Había malgastado todo su dinero. Así que decidió que tenía que encontrarle un uso a la bolsa. Así piensa el hombre. Ahora que se ha desperdiciado tanto dinero, al menos hay que encontrarle algún uso al bolso.
Mulat tenía un burro, pero este ya tenía un saco de pienso. Mulat pensó, compraré un burro nuevo para el supuesto saco mágico, para que sirva de saco de pienso. Si no, ¿cómo le encontraré uso? Corrió al mercado a comprar un burro. El burrero le preguntó a Mulat, ¿qué harás con 2 burros? Ya tienes uno. Mulat respondió, tengo un burro y 2 sacos de pienso. Ahora que tengo un saco de pienso extra, necesito un burro más. El hombre siempre vive con una bolsa mágica, y esa bolsa es temperamental. Intenta sacar algo y sale otra cosa. Nada nuevo sale. Lo que has puesto ahí es lo que sale. Esto es lo que se llama maya, ilusión. Nosotros mismos creamos estas ilusiones y vivimos bajo ellas toda la vida. Sin estas ilusiones, vivir sería difícil. Cada hombre tiene su propia bolsa mágica, y va sacando cosas de ella. Aunque nadie más crea en sus ilusiones, al menos él mismo cree en ellas. He viajado por todo el país. La gente viene a decirme, entiendo todo lo que dices, pero ¿cómo te entenderá la gente común? Al principio pensé que, tarde o temprano, algún día esa persona común también vendría a decirme, todos los extraordinarios han entendido lo que dices, pero yo, como soy una persona común, no logro entender. Pero esa persona común no ha aparecido hasta ahora. Siempre es la persona extraordinaria quien viene. Cree que todos, excepto él, son gente común, y que todos los demás piensan igual. Cada uno tiene su propia bolsa mágica, y no para de sacar cosas de ella. Nadie le cree, pero al menos él se cree. Mullah Nasruddin le preguntó una vez a su esposa si sabía cuántos grandes hombres había en el mundo. Su esposa respondió, sé con certeza que es uno menos de lo que te imaginas. Mullah dijo, has arruinado todo el juego. Estaba pensando en un solo hombre. No se trata de 2 hombres. La esposa de Nasruddin sabía quién era el grande, así que desde el principio lo descartó primero. Aceptaría el número que fuera, pero solo después de descartar a la única persona en la que sabía que Mullah estaba pensando. Él mismo. Toda persona vive rodeándose de ilusiones. Solo Dios sabe lo que se atribuyen a sí mismos. Todo es falso, maya. Solo parece cierto, pero no lo es. Solo lo ven quienes quieren verlo. Si observan con atención, verán que la bolsa está vacía, no hay nada dentro. El sabio dice que tus ilusiones y apegos, tu ego, operan en círculos concéntricos. Tu mundo de ilusión es el círculo más externo que te rodea. Dentro de ese mundo se encuentra el círculo de tus apegos y deseos. Y la fuerza central, el poder en torno al cual funcionan estos círculos, es el ego. Todos estos son extensiones de ese ego central. Quien ha quemado su ego, su apego y su ego, como si estuviera en un crematorio, es el Anaatangi. Esta palabra, Anaatangi, es hermosa. Significa alguien que es una persona completa. Anaat significa intacto, Anji significa miembro. Alguien que está completo. En inglés, existe la palabra santo. Santo se deriva de la palabra entero. Solo quien no tiene heridas, cuyas extremidades están completas, es completo, es santo. Pero los seres humanos comprenden las cosas de una manera extraña. Hay sociedades en la Tierra cuyos miembros se niegan a someterse a operaciones quirúrgicas porque, si una persona muere después de una operación, morirá con una extremidad lesionada o ausente. Estas sociedades preservan la extremidad amputada para que, si a alguien le cortan la mano o el pie, al morir, la mano o el pie amputados puedan volver a unirse al cuerpo en el momento de la cremación. Anaatangi no significa esto. Una persona con discapacidad puede ser una persona íntegra y tener un ser interior intacto. Incluso si su cuerpo no está completo, uno puede estar íntegro, integrado. El concepto de un cuerpo íntegro se relaciona con el ser interior. El ser íntegro, indiviso, no dual, intacto, que experimenta totalidad, plenitud y siente que no hay nada más que lograr. Si incluso Dios le preguntara a una persona así de íntegra si desea algo más, esa persona no tendría nada que pedir. Sentiría que lo que tiene es más que suficiente. No se puede desear nada más. Anaatangi representa a alguien totalmente integrado, alguien en quien se puede confiar, alguien que no tiene multitudes en su interior. Todos ustedes tienen multitudes en su interior. Si están enojados, al hombre integrado no le molestan en absoluto. El hombre integrado sabe que su ira es solo una parte de su personalidad. Si logran despertar otra parte de su personalidad, su ira desaparecerá y esa otra parte de ustedes saldrá a la superficie.
Por muy miserable o infeliz que se sientan, eso puede cambiar, porque hay otras partes de su personalidad latentes en su interior que pueden ser persuadidas a emerger. Integrado significa un todo unitario. Las palabras de esa persona tienen un solo significado, no se pueden cambiar. Pero incluso un niño pequeño puede cambiarte. Tu propio hijo pequeño puede cambiarte diciendo, papá, quiero un juguete. Al principio, podrías mostrar una actitud rígida, diciendo que ayer mismo le compraste un juguete. Pero tu hijo sabe perfectamente lo terco que puede ser y por cuánto tiempo. Si el niño se queda donde está y repite, lo quiero, podrías empezar a dudar, pero aún así intentarás ser firme. Podrías decir, ya te lo dije, no es posible. Pero el niño te conoce, así que lo repite de nuevo. Conoce tus debilidades. En unos momentos, la petición del niño comenzará a apelar a otra parte de tu personalidad y dirás, de acuerdo. Una vez hecho esto, el niño reconocerá que no eres una persona íntegra, que tus palabras no son muy firmes ni confiables, que puedes cambiar. Puedes cambiar de opinión con un poco más de ruido, con un poco más de patadas. Los niños pequeños aprenden estas tácticas dictatoriales de ti, así te obligan a hacer lo que quieren. Crees que los estás guiando, pero te equivocas. Los niños pequeños conocen tus debilidades y cómo puedes ser manipulado. Incluso pueden amenazarte. Se lo diré a mamá. El hijo de Mullah Nasruddin le preguntó si le tenía miedo a los leones. Nasruddin respondió, en absoluto. Entonces preguntó, ¿tienes miedo de los elefantes? ¿De qué hablas? ¿Cómo puedo tenerles miedo a los elefantes? Los elefantes me tienen miedo a mí. ¿Tienes miedo a las serpientes? Atrapo serpientes y las tiro. El hijo insistió, ¿le tienes miedo a una montaña? ¿Al mar? Nasruddin dijo, no tengo miedo de nada. Entonces su hijo dijo, ¿quieres decir que no tienes miedo de nada excepto de mamá? En tu personalidad hay muchas facetas que desconoces. Una es la de un hombre valiente, otra la de un cobarde. Mientras esa faceta valiente esté a flor de piel, podrás hablar como un hombre valiente. Cuando esa faceta se canse, la cobardía saldrá a la superficie y demostrarás ser una persona muy diferente. Un hombre integrado es aquel en quien no hay partes en conflicto. Es un flujo integrado y fluido. El sabio dice que una personalidad integrada surge después de que uno ha quemado sus ilusiones, sus apegos, su ego. Y este fuego no arde en un crematorio, sino en un templo. El combustible de este fuego es la meditación, la oración. Ahora podemos empezar a echarle leña al fuego,